El año pasado tuvimos la oportunidad de disfrutar de un campamento de jóvenes en el país de México, en el estado de Veracruz, Boca del Río. El rumbo desde el Distrito Federal hacia este lugar lo hice con mi esposa y con su hermana, y decidimos pasar a comer algo a una localidad que está al medio, en el estado de Puebla, y esta localidad se llama Puebla de Zaragoza. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo, con mucha historia, y quisimos conocer un poquitito más de sus atracciones turísticas en un corto tiempo. Llegamos entonces al lugar o al centro turístico de Puebla, y entonces, hojeando una folletería de los lugares turísticos, nos llamó la atención una fotografía de una biblioteca como centro turístico. Y nos llamó la atención porque se veía muy, muy bonito, como las bibliotecas de las películas, grandes, llenas de libros. Y decidimos ir porque quedaba cerca y no teníamos mucho tiempo. Y la experiencia fue inolvidable. La biblioteca Palafoxiana, tal cual como usted lo escucha con X, Palafoxiana, fue fundada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza en 1646. Esta biblioteca presume es, más bien dicho, la primera biblioteca pública de América. La primera biblioteca pública. Comenzó con 5.000 volúmenes y hoy cuenta con más de 42.000 libros, 5.000 manuscritos y otros objetos que datan desde 1473 hasta 1910. La biblioteca fue nombrado Monumento Histórico de México y la UNESCO la ha hecho parte de la memoria del mundo. El lugar es fascinante, tiene un gran espacio de 43 por 11 metros para recorrer y admirar claramente los 3 niveles llenos de libros muy, muy antiguos. Su elevada altura hace destacar los arcos que tiene y le da una mirada mucho más amplia, es como una bóveda, le da una mirada mucho más amplia a este lugar. El piso es muy fino y resalta el trabajo que hay en esta zona, característico del siglo XVI, que es de ladrillo rojo con azulejos de Talavera de la Reina, pintados a mano, unos pequeños cuadritos y ladrillos concéntricos y pintados a manos, pintado a mano cada una de las talaveras. Aquí me llamó la atención una rueda que había en un costado, bastante grande, con plataformas. Me llamó la atención porque estaba ahí como parte del museo. Los libros no se pueden observar porque ya están, no se pueden hojear, están muy antiguos, y lo hace gente especializada que se encarga del registro de esto. Y esta rueda, averiguando un poco de dónde venía, es una copia de un sistema que venía desde Francia y que estaba hecho para leer varios libros abiertos al mismo tiempo. Es decir, la persona, en vez de tener un escritorio lleno de libros, usaba una rueda y la giraba, entonces iba viendo tal libro en el momento bastante rápido. Era como lo que hoy día se hace con las tablets, con los computadores, cuando uno tiene muchas ventanas abiertas, va mirando para allá o para acá o va superponiendo los contenidos, o cuando uno está con el dedo y en el celular y mueve para allá y para acá. Es como casi lo mismo, es bastante entretenido. Obviamente la rueda tampoco se puede usar.
Todos los miles de libros que están en esta biblioteca hablan de cientos de tópicos: teología, filosofía, derecho canónico, catecismo, doctrina, sagradas escrituras, historia natural, humanidades, geografía, gramática, diccionarios, autores clásicos, poéticos, física, matemática, entre otras. El acervo, la acumulación del contenido que hay acá es tremendamente rico porque también se encuentran libros en 14 lenguas. Algunas de ellas se les denomina lenguas muertas porque ya están fuera de tiempo, pero están, por ejemplo, el latín, el griego, caldeo, árabe, hebreo, inglés, alemán, portugués, entre otros. La visita al lugar fue guiada por, valga la redundancia, por un guía turístico que nos iba contando la historia de este lugar. Y al final del relato, o de lo que él nos contaba, de lo que yo les acabo de expresar en este momento, me llamó la atención un comentario que hizo, porque nos dijo: ¿sienten el clima que hay acá adentro? Era un clima muy, muy agradable. Era como si hubiera un aire acondicionado. Y el comentario de él fue: se dice que la biblioteca se construyó utilizando la misma madera que Noé utilizó para construir el arca. Y yo me quedé pensando en esta frase, en lo que dijo este guía, y efectivamente el lugar se siente muy fresco, muy, muy agradable. Es una temperatura acondicionada, y afuera puede estar lloviendo, puede estar haciendo mucho calor o mucha humedad, pero dentro es un ambiente seco, no es húmedo, lo que hace que todos los libros se conserven por cientos de años. Todos hemos tenido un libro escondido en una repisa que al pequeño signo de humedad se estropea. Entonces yo tomé el comentario de este guía y me lo llevé a casa y he estado estudiando un poquitito respecto a la madera del arca. ¿Cuál es la madera del arca? Y de lo que él comentó. Y haciendo este estudio también me di cuenta de la importancia y de la implicancia del versículo relacionado con el verbo calafatear, que ustedes pueden encontrar en Génesis 6, 14. Entonces los voy a invitar ahora a un viaje hacia aquellos momentos de Noé, tomando este verbo de calafatear. Y el nombre de este mensaje es calafatear nuestras vidas. Calafatear nuestras vidas. Suena un poco gracioso, pero justamente el hecho que nos llame la atención la palabra ayudará a recordar aún más este mensaje. Y vayamos a Génesis 6 para desarrollar esto, donde está el relato de Noé. Génesis capítulo 6 y versículo 14. Génesis capítulo 6 y versículo 14. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La versión de la Biblia Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. La versión, la Biblia de las Américas, dice: hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea.
¿De qué madera fue construida el arca de Noé? ¿Qué madera se utilizó? Entonces aquí les relato brevemente algo una pequeña investigación de algunos comentaristas bíblicos. Por ejemplo, la versión internacional, la Biblia de las Américas dice que es de madera de ciprés. Y la verdad que esto no se puede asegurar debido a que el mundo prediluviano fue extinto por completo. Los animales, plantas, hombres malvados, etc. En Mesopotamia se han descubierto capas de lodo con fósiles de un mundo enterrado. Es decir, todo el mundo antes del diluvio fue sepultado. Y esto incluye obviamente todo tipo de árboles. Aquí hay una hipótesis, según Wikipedia, la expongo. El texto hebreo dice que fue hecha de madera de gofer, que es un tipo de árbol no identificado con certeza. Hay quienes lo han relacionado con un tipo de árbol resinoso, tal vez el roble blanco o el ciprés, cuyas maderas son muy duraderas y de extrema resistencia a la putrefacción. Otra, la similitud de las letras F y G en el alfabeto hebreo, que se escriben con una C hacia el otro lado, en la lengua español, sugiere que la palabra gofer fue mal escrita y que realmente la palabra debería haber sido kofer, con K. Y esta palabra kofer es traducida como brea o alquitrán. En Génesis, y la brea, al ser un elemento resistente al agua, nos indica que esta teoría podría ser cierta. ¿Qué nos dice la historia? Nos cuenta que los fenicios fueron muy hábiles en las construcciones de naves. Utilizaron la noble madera de cedro, porque el cedro tiene una cualidad de ser liviana, ahuyenta insectos y gusanos, tiene un olor agradable y es resistente a la humedad. Tiene propiedades de imputridez, es decir, que no se pudre fácilmente. Sin duda, una noble madera idónea para la construcción naval. El antiguo Egipto importaba esta madera para construir sus naves. El cedro también se utilizó para construir el primer templo de Jerusalén en la Biblia. Y el cedro es la madera más mencionada en la Biblia. El cedro está mencionado 50 veces y la madera ciprés 10 veces. Conclusión, no sabemos qué tipo de madera exactamente se utilizó en el arca, porque todo esto fue destruido y es muy difícil llegar a una conjetura exacta y que sea convincente. Pero sí podemos concluir que esta madera tenía atributos particulares y tuvo un tratamiento particular al construir el arca. De nuevo, Génesis 6:14. Hazte un arca de madera resinosa o madera gofer y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ya con este pequeño estudio expuesto, vamos a hacer 3 comparaciones de el momento en que Noé construyó el arca. Vamos a hacer 3 comparaciones de este momento en el cual Noé construyó el arca. Número 1, vamos a comparar Noé y nosotros. A Noé y nosotros. Podemos encontrar muchas similitudes en la vida de Noé y las nuestras. Según los cálculos, dice que Noé tenía más de 500 años cuando comenzó la recolección y construcción del arca. Y esta labor no duró unos cuantos meses,
sino dicen los comentaristas que un poco menos de 100 años. El grupo familiar de Noé era muy pequeño en comparación con el mundo. Y fueron víctimas de burlas de quienes los rodeaban. Algunas veces las personas les gusta burlarse de otras por el simple hecho de querer hacer lo correcto. Quizás a usted le ha pasado. Quiere hacer lo correcto frente a los ojos de Dios y las personas le dicen: olvídalo, ¿para qué lo vas a hacer así? Anda por el camino fácil. Para Noé, el solo hecho de construir el arca significaba o simbolizaba una predicación, una obra, una extensión de su fe al creer lo que Dios había profetizado y al obedecer, construir esta arca. Noé tuvo una bandera visible, una bandera de advertencia frente al mundo sobre ese juicio que vendría pronto. Probablemente muchos o quizás todos conocían, comillas, al loco Noé y su barco de madera. De igual manera, solo unos pocos hemos tenido la dicha, la responsabilidad y la bendición de tener la mente abierta a las verdades de Dios. Esto no por que seamos algo especial. Dios es el que llama y abre las mentes y nos ha manifestado su verdad en este plan diseñado para salvar a toda la humanidad en un proceso sistemático en el tiempo. Nosotros también debemos ser ejemplos con fe y con obras. Debemos ser la sal, debemos ser la luz en un mundo insípido, en un mundo oscuro. Tenemos la responsabilidad de predicar el reino de Dios. Y nuestra bandera también debe estar en el alto, debe ser vista para las personas. Recuerden que el Evangelio debe predicarse al mundo entero para que, como dice Mateo 24:14, y entonces vendrá el fin. Hay hartas comparaciones y todavía se puede hacer mucho más de Noé y nosotros. Y la segunda comparación es el mundo de Noé y nuestro mundo. El mundo de Noé y nuestro mundo. Y vamos a ir a ver en nuestras Biblias en Mateo 24, esta comparación, la segunda comparación. Primero Noé y nosotros, y ahora el mundo en el cual vivía Noé y el mundo en el que hoy nosotros vivimos. Mateo 24 y al comienzo en el versículo 3. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Si nos saltamos al versículo 37, una hojita más adelante, aquí vemos que Cristo hace claramente una comparación del mundo de entonces y del mundo que hoy día entendemos que vivimos, el presente siglo malo. Versículo 37 dice: mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aquí entonces está la comparación. Así será
también la venida del Hijo del Hombre. Aquí hay una comparación irrefutable de Cristo respecto a los días de Noé. Serían muy similares. El mundo prediluviano, como menciona aquí en los versículos, dice que se preocupaban de comer, de beber, de casarse y dar en casamiento. Es decir, se preocupaban de los placeres y de las satisfacciones. Podríamos catalogarlos quizás como una generación hedonista. Una generación hedonista. Y es esta la chapa o el estigma con la cual la generación de hoy está siendo catalogada, una generación hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. Un filósofo y sociólogo actual francés, que se llama Gilles Lipovetsky, habla de la era posmoderna en un libro que se titula La era del vacío. Lipovetsky confirma que vivimos en un mundo hedonista. Y así como él, los críticos reflexivos y doctos además catalogan a la sociedad moderna con los siguientes atributos. Es una sociedad consumista, porque cree que la felicidad se equipara a las cosas que se consumen o que tenemos. Es una sociedad materialista, todo entra por la vista, todo entra por los ojos. Dios no mira lo que el hombre ve. Es una sociedad individualista que impone sus derechos, no ejerce obligaciones y no respeta el derecho del otro. Esa es nuestra sociedad. También se dice que es una sociedad narcisista, que tiene mucho que ver con la explotación del yo por medio de las redes sociales o de cualquier otro medio que se pueda potenciar. El deber es reemplazado por el deseo personal, lo que yo quiero. Yo soy la estrella y yo solo importo. Y la lista continúa. Una sociedad globalizada, relativista, mediocre, mediatizada, deshumanizada, informal, contestataria, etcétera, etcétera. El estado actual del mundo. Si ustedes han leído la última revista, está muy interesante. Hay un artículo titulado 7 señales proféticas antes del regreso de Jesús. La revista Las Buenas Noticias. Estas 7 señales proféticas, aquí en la página 9 al 14, la primera habla de la carrera armamentista, de la guerra, del desarrollo nuclear de las naciones. 8 naciones tienen esa capacidad nuclear y no han desistido algunas otras de llegar a ese punto, de armarse hasta los dientes. Y el miedo está en que estas armas nucleares caigan en manos de fundamentalistas que pudieran utilizarlo de manera muy agresiva. El número 2 es el Estado moderno de Israel de 1948. 1948 está bastante cerca a nuestra era, solamente unos 70 años atrás, 60, 70 años atrás, en el cual finalmente el Estado de Israel moderno se estableció. Y es parte profética porque Jerusalén debe ser invadida por el rey del norte, el rey del sur. Un comentario aquí, el otro día estaba viendo esto del antisemitismo, no solamente en la zona
de Israel, sino que también lo que sucedió en Francia, esta muerte de los 12 dibujantes que dibujaron un cómic burlándose de Mahoma. A la semana después salió que en Francia un peluquero inventó la solución al antisemitismo. Me llamó la atención el encabezado del artículo y qué solución podría haber. Y lo que inventó este peluquero fue lo siguiente. Ustedes saben que la kipá, este gorrito que se ponen los judíos que salen a la calle con los gorritos de colores, lo que hizo este peluquero es inventar una kipá, este gorrito, de color natural pelo. Es decir, nadie a lo lejos sabría que la persona es un judío, porque el gorrito tiene el mismo color del pelo de la persona y queda puesto acá. Entonces, es un poco gracioso, pero a la vez es un poco triste, de que estas personas, queriendo mantener su identidad, se están protegiendo de esta manera. En la tercera es la definición del rey del norte y rey del sur, la definición cada vez más latente del rey del norte y el rey del sur, este califato de Egipto y de todos los fundamentalistas islámicos que se están uniendo. El rey del sur se está aglomerando, se está unificando y son personalidades importantes dentro de lo que es los tiempos del fin. El cuarto es el sistema romano emergente, la bestia que tendrá el poder de acabar con el rey del sur. Esta bestia es el equivalente al rey del norte de Europa. El quinto es Estados Unidos y Gran Bretaña. Caerán junto con el Estado de Israel. Una profecía, ahí pueden ver con mayor detalle el artículo. Una profecía dice ser que probablemente en un mes caigan estas tres naciones. Sexto, el Evangelio será predicado a todo el mundo. La tecnología es impresionante. Esta semana todos conocen lo que es el WhatsApp, la tecnología esta de mensajería instantánea, en solo segundos. Nosotros tenemos un grupo de México y ahí compartimos información, pedidos de oración a tiempo real, básicamente. Muchas personas nos es muy útil y eso antes no sucedía. La tecnología ha ayudado a que podamos llegar a lugares antes impensables. Y tiene que ver con el séptimo punto de la comunicación instantánea, esto de todo ojo le verá. De todo ojo lo verá, del Apocalipsis 1:7, cuando venga Jesucristo. Comentaba esto del WhatsApp. En 5 segundos recibí la respuesta de una persona en México, luego de El Salvador, de manera instantánea. Es increíble cómo puede ser, cómo lo que ha hecho el hombre hoy. Y estas 7 señales proféticas antes de la llegada de Jesucristo son y reflejan el mundo actual que tenemos hoy en día. Muchas características que antes no se veían, hoy día sí están cumpliendo para que Cristo retorne. Ese es la comparación número 2, que comparamos el mundo de entonces. Hay mucho que comparar también del mundo prediluviano, que pensaban solamente el mal, querían solamente hacer el mal, estaban corrompidos. Y vayamos a la tercera comparación. Y la tercera comparación es que el juicio es inminente. Una similitud del juicio es inminente. Génesis 7. Génesis 7, versículo 11. Génesis capítulo 7 y versículo 11. El año 600 de la vida de Noé,
en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este mundo pereció, quedó anegado en agua, y el juicio era inminente. Vayamos por favor aquí a Segunda de Pedro. Vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2. Que habla de los tiempos de Noé. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Aquí un poco más en el contexto de lo que estaba hablando aquí Pedro. Hablando en el versículo anterior, comencemos en el versículo 4. Pues si Dios no perdonó, segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y aquí versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El juicio sobre el mundo de aquel entonces, un mundo que pensaba continuamente el mal, dice la Escritura. Toda carne se había corrompido de su camino en la tierra, dice Génesis, y fue consumido con la gran inundación del diluvio. Se cubrió toda la tierra con agua. Dios, cuando esto ya pasó, puso su arco iris en el cielo como señal del pacto con Noé, de que nunca más destruiría la carne, toda carne, con una inundación. Fíjense esto aquí en Génesis 9. Génesis 9, versículo 15, del arco iris. El pacto de Dios. Génesis 9, versículo 15. Luego de haber hablado del arco en las nubes, en el versículo 14, y en el 15 dice, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Pero veamos un versículo en este punto de este mensaje. Veamos un versículo muy interesante. Y volvamos ahora aquí a Segunda de Pedro. Muy llamativo como Pedro relata esta comparación. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el 16 y el 17 antes. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Aquí hablando de las epístolas de Pablo, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces aquí en el versículo 5, un poquito más arriba, del mismo capítulo, está hablando de los hombres engañadores
dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Ahí lo pueden ver, estudiar a cabalidad después. Y en el versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. 6. Y por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor, el otro día se nos hablaba de qué es lo que era el día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hablábamos del agua con Noé y de este mundo que pereció anegado en agua. Y aquí vemos a Pedro hablando de otro juicio en el cual se utilizará el fuego, donde los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hace un momento comparamos a Noé y nosotros, nuestro grupo familiar, con nuestras vidas, que somos pocos, que es difícil estar en este camino, todos piensan distinto. Y ahora y después comparamos al mundo de Noé, el mundo de ese entonces y el mundo de hoy. ¿Qué es lo que las personas, cómo critican a este mundo de hoy? ¿En qué situación estamos, esta era postmoderna o la era del vacío, como decía el filósofo y sociólogo francés? Y ahora, la tercera comparación o similitud del juicio inminente. Este juicio inminente que vemos que primeramente se realizó con agua, con el diluvio, con el rompimiento de las fuentes de las aguas que estaban en los abismos, en el abismo, así como en el cielo y la lluvia que cayó. Pero hay uno que está descrito por Pedro para un tiempo futuro, un juicio futuro que será realizado con fuego. Con fuego. Veamos un poco más de esto en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Comenzando en el versículo 7, para saber en qué momento estamos aquí de los eventos futuros. Apocalipsis 20 comienza siempre cuando se describe el día de expiación. Pero en el versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, es decir, el milenio, el mundo del mañana, la fiesta de los tabernáculos, eso que hacemos cada año, de duración 7 días, y que en el futuro será de 1000 años. Cuando eso se cumpla, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Habrá una revolución en contra del gobierno de Dios, en manos de Satanás y de la gente que vaya a reunir. Versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, donde debería ser traducido correctamente
donde habían estado la bestia y el falso profeta, ya que son personas comunes y corrientes, no espirituales, y que fueron consumidos cuando fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, fíjense aquí, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La tierra y el cielo. Esa que se habla en Génesis al comienzo de nuestras Biblias. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y ningún lugar se encontró para ellos. Capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. La primera vez que leí este versículo quedé atónito. Jamás pensé que iba a pasar algo como que el mar ya no iba a existir más. Es difícil pensar que ese día, o que el mar un día deje de existir como humanos, porque el mar siempre nos entrega una visión muy bonita, tranquilidad, esa brisa marina, siempre pensándolo de un punto de vista físico. El mundo será purificado en fuego, y todo cuanto hay en él será consumido, dice la Escritura. Será un casco sólido, la tierra, sin mar, que funcionará como la sede del gobierno de Cristo y Dios, el Padre, en la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descenderá sobre la tierra, desde el cielo hacia la tierra. Y fíjense las características de esta ciudad en Apocalipsis 21-22. Estamos aquí mismo. Apocalipsis 21 y 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No vi en ella templo, en esa ciudad. 23, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Aquí no hay una Trinidad. En el futuro, aquí hay dos personajes: Dios Todopoderoso y el Cordero. Y en el 22:5, capítulo 22 y versículo 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y reinarán por los siglos de los siglos. Al final del libro sabemos quién gana. Al final del libro sabemos qué es lo que sucede. Pero como leíamos en 2 de Pedro, de igual manera, a pesar de esto, habrá gente que nos estará preguntando: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? ¿Por qué no sucede nada? ¿Por qué no llega ese día? Aquí está la promesa de nuestro advenimiento. Aquí está la fe que debemos crear para alcanzar esa promesa. No ignoremos estas palabras, porque estas palabras son fieles. Ahora bien, con estas tres similitudes expuestas, vimos a Noé, su familia, nosotros, el mundo de Noé, el mundo de nosotros, el juicio de Noé, ese inminente juicio, y el juicio que va a venir sobre este mundo nuevamente, pero con fuego. Primero con agua y ahora con fuego, como lo hemos relatado. Entonces, manifiesto dos disyuntivas
Número 1, ¿cómo Noé pudo sobrevivir a las toneladas de agua que inundaron completamente la tierra? ¿Cómo pudo sobrevivir? Y número 2, ¿cómo podríamos sobrevivir a la fundición y consumación de todos los elementos de la tierra con el fuego? 2 preguntas. Respuesta número 1, ¿cómo Noé pudo sobrevivir a esto? Y lo leímos al comienzo, Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La convicción de Noé para construir el arca durante todos esos años de la recolección de los elementos y de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, solo nos dan a entender que Noé tenía el Espíritu Santo de Dios. Dios trabajó con Noé para llevar a cabo esta tarea. Noé estaba cubierto del Espíritu Santo de Dios, al igual que el arca estuvo cubierta por dentro y por fuera con un material impermeabilizante. Esto fue lo que permitió a Noé que el agua no entrara en el arca. Si no hubiese impermeabilizado, si no hubiese calafateado con brea la madera, hubiese entrado la humedad, la putrefacción, los insectos, las plagas. Fíjense que Noé, sabemos que fueron 40 días y 40 noches, el diluvio. Sin embargo, si uno hace el recuento total de la exposición del arca en el agua o la humedad, son un poco más de un año, como 377 días, que el arca estuvo expuesta a estas condiciones y sobrevivieron. Esto fue lo que permitió que Noé y su familia se salvaran. Noé no vaciló en desobedecer a Dios, siguió al pie de la letra e hizo todo cuanto le ordenó. Nosotros humanamente somos muy porfiados, somos muy tercos. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Hace un par de días fui a la peluquería, como dicen en México, me fui a sacar punta, así dicen allá. Aquí dicen, me fui a achicar la cabeza, o ustedes pueden agregar ahí un dicho. Y uno va a cortarse el pelo generalmente, o yo por lo menos lo hago cuando ya conozco el lugar y conozco a la persona ya y sé el precio. No me gusta encontrarme con sorpresas. Y me tocó la misma señora de la otra vez. Habían como 4, pero me tocó la misma. Y la misma señora me cortó el pelo como yo no quise la última vez. Siempre pasa. Y ahora yo le dije cómo quería el pelo y me cortó igual a su manera. Me dejó el pelo acá atrás largo, como si fuera deportista o futbolista. Y yo le dije, córteme el pelo acá atrás, por favor. Y me lo cortó un poquito y me lo seguía dejando largo. Y la tercera vez le dije, córteme con la máquina, cortito. Y ahí recién entendió. Los humanos tendemos mucho a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Y lo de Noé no fue humano, él tuvo una convicción espiritual sobre lo que debía hacer. Quizás él podría haber dicho, pero esta madera no me sirve, voy a elegir otra madera o con otros atributos. El detalle de cómo fue construido el arca es impresionante, tanto que se puede construir a escala, tal cual como fue, con las instrucciones de Dios. Entonces así Noé sobrevivió, tomando el ejemplo simbólico, esto de calafatearse, se protegió, selló el arca, la impermeabilizó y tenía ese Espíritu Santo de Dios. Y la pregunta número 2 que hicimos hace unos segundos es ¿cómo podríamos nosotros sobrevivir a ese juicio que viene? Ese juicio de fuego que viene sobre el mundo entero. Y la respuesta la podemos comenzar a responder leyendo Apocalipsis 20. Estábamos aquí. Apocalipsis 20, versículo 15.
ya aquí habiendo hablado de las resurrecciones, de las 3 resurrecciones, y cuando se arrojan a las personas al lago del fuego, pero aquí el versículo 15 del capítulo 20 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. El que no se halló inscrito. También escuchamos hace poco qué es lo que era el libro de la vida. Y aquí dice que el que no estaba inscrito fue lanzado al lago del fuego, de fuego. Así como Noé fue cubierto, fue sellado, fue protegido por ese Espíritu Santo y fue protegido del juicio, del diluvio que Dios envió a la tierra, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Habla ahí en Hebreos de Noé, Hebreos 11. La única manera de que nosotros no seamos consumidos por el fuego y que seamos inscritos en el libro de la vida, asimismo, nosotros debemos ser sellados. Debemos cubrirnos del Espíritu Santo, por dentro y por fuera. Debemos protegernos, tal como lo hizo Noé con el arca. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y parte de su esencia, de su poder, puede estar en nosotros, tal como en Hechos 2:38 la iglesia tuvo un crecimiento exponencial en el día de Pentecostés, cuando Pedro, entre medio de todas las personas, se paró y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El poder que Cristo nos dejó en su ausencia para ser recibidos por nosotros, que podemos nosotros acceder a ese Consolador, es el Espíritu Santo. Y aquí están los requerimientos para recibirlo: arrepentíos, bautícese, así será perdonado, y recibirá el sello, y recibirá entonces esa protección. Fíjense aquí en Apocalipsis, seguimos aquí, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Hablando de los 144,000 sellados, o de aquellos 144,000. En el versículo 3 le dice a los ángeles que estaban a punto de destruir la tierra: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí habla ese concepto de ser sellados. Y en Efesios 1:13, Efesios 1:13, habla también de esto, y lo traigo a colación. Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si estamos sellados, también debemos recordar que no solamente por el simple hecho de estar sellados vamos a ser salvos. Nadie hoy en día es salvo. Eso es una creencia de otras denominaciones. El mismo Pablo reconocía que hasta él podría equivocarse en un momento, en 1 Corintios 9:27, que él reconoce que puede equivocarse, Pablo. Lo cierto es que estando sellados hay que seguir luchando hasta el fin. Ahí entonces es cuando podemos ser cubiertos y protegidos por ese sello. El sello se puede perder también. También hay todo otro mensaje respecto a esto. Pero todos sabemos que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El mensaje a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3
el que persevera hasta el fin será salvo. Como conclusión, hemos realizado un viaje desde Noé hasta nuestros días. Desde Noé hasta los tiempos actuales, pero también cuando los siervos reinarán con Dios Todopoderoso y el Cordero por los siglos de los siglos, como se nos dice en Apocalipsis, hasta un futuro que no tendrá fin. Hablamos de la experiencia de la visita a la biblioteca en Puebla, México, esta biblioteca llamada Palafoxiana, donde me llamaba la atención cómo se conservaban los libros, el ambiente que había, la temperatura que había, debido a la madera, a las propiedades de la madera. Y Noé tiene mucho que decirnos de maderas y de tratamientos de ella por las instrucciones de Dios. Veamos aquí Apocalipsis 22:7, ya para ir concluyendo. En el último capítulo de la Biblia, el último capítulo de la Biblia, ...22 y versículo 7... Fíjense aquí lo que está expresado. He aquí, vengo pronto. Versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía en este libro. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La promesa de nuestro advenimiento. Aquí está. Y el penúltimo versículo de la Biblia. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vengo en breve, nos dice Cristo aquí en los últimos versículos de la Biblia. Volvamos aquí a 2 de Pedro, ya para finalizar. Recordando esto del sello del Espíritu Santo, cómo podemos recibir el Espíritu Santo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lo mismo que se nos estaba mencionando hace un momento en Apocalipsis. 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y aquí viene entonces el llamado a atención para nosotros: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Consideremos, mis hermanos, el estado actual de la sociedad de hoy. Impermeabilicemos nuestras vidas con ese Espíritu Santo para poder ser sellados y con la ayuda de Dios y nuestra disciplina poder llegar hasta el fin.
Y así como Noé, estar protegidos. Estar protegidos. Mientras tanto, como se nos dicen, no vayan ahí en Romanos 8, 38, 39. Esta siempre se utiliza para sellar un mensaje. Mientras tanto, que llega ese momento, dice aquí, ni lo presente, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy feliz sábado a todos.